Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo determinar el número de oxidación de cada elemento que conforma un compuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de unas reglas que ustedes ya tienen en la página 223 de su libro de química y que ya analizaron en la actividad anterior. ¿Vale? Para poder dar seguimiento con este video, deberán tener a la mano su libro, su cuaderno, su lápiz o lapicero y su tabla periódica. Esta deberá tener los números de oxidación de cada elemento. En algunas tablas periódicas no aparecen como números de oxidación, sino como valencia. Entonces, la valencia y el número de oxidación vienen siendo lo mismo. ¿Sale? Comencemos. En la página 224 de su libro aparece una imagen o una descripción de cómo encontrar el número de oxidación de un compuesto. En este caso nos muestra la molécula del óxido de hierro. Vamos a desmembrarla para nosotros poder entender paso a paso qué es lo que está haciendo. ¿Va? Primero, nos dice que el número de oxidación del oxígeno es el numerito -2 que aparece en la parte de arriba. Vamos a hacerlo por separado para que se vaya entendiendo mejor. ¿Vale? Observando las reglas, nosotros vemos que en la regla número 2 dice: por lo general, el hidrógeno siempre tendrá un número de oxidación de +1 y en el caso del oxígeno, este número de oxidación es de -2. Entonces, es por eso que de manera directa se lo pone como -2 y también esto nos ayuda a solo determinar un número de oxidación, que en este caso sería del hierro. En la imagen que está en la parte de abajo dice que tenemos que multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos del oxígeno que hay en la molécula. Si ustedes observan, tenemos 3 átomos y lo que vamos a hacer, vas a multiplicar el 3 por el -2. Y en el caso del oxígeno nos quedaría de esta manera. 3 por -2 nos da un total de -6. Siguiente paso, dice que tenemos que colocar el número necesario para lograr que la carga total sea 0. En este caso es +6. ¿Por qué dice que es +6? Vamos a seguir haciéndolo por separado para que se entienda un poquito mejor. Este numerito que encontramos aquí, el -6, lo vamos a colocar en la parte de arriba de nuestro oxígeno. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a colocar el +6 para que nuestra carga total nos dé 0. +6 menos 6 igual a 0. Siguiente paso dice que tenemos que dividir ese +6 que encontramos entre los 2 átomos del hierro que hay en la molécula. Pero no solamente lo vamos a hacer del hierro, sino también lo vamos a hacer en el caso del oxígeno. 6, en el caso del hierro, 6 entre 2 nos da 3 y -6 entre 3 en el caso del oxígeno nos da -2. Luego nos aparecen un montón de numeritos ahí que dice que tenemos que hacer una suma total para corroborar de nuevo que el número de carga sea 0. ¿Qué utilizamos aquí? En el caso del 2 que aparece ahí en color azul, es el mismo 2 es la misma cantidad de átomos que tiene el hierro, y el 3 que también aparece por ahí es la cantidad de átomos que tiene el oxígeno. Lo único que vamos a hacer es multiplicar 2 por 3, 6 y -2 por 3, que igual nos da -6, ¿sale? Entonces volvemos a corroborar, +6 menos 6 nos da un total de 0, ¿vale? Entonces determinamos que el +3 que encontramos finalmente es el número de oxidación del hierro y el -2 que encontramos es el número, o sigue siendo el número de oxidación del oxígeno. Vamos a poner nuestra nueva ecuación y los colocamos en la parte de arriba de cada elemento. En el caso del hierro sería +3 y en el caso del oxígeno sería -2. Y así, finalmente, podemos concluir que en la molécula del óxido de hierro, el número de oxidación del hierro es de +3 y el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Vale? Vamos a hacer el ejemplo que está en la parte de abajo de esa misma página de su libro, pero en este caso vamos a hacer el ácido sulfúrico, que está compuesto de 3 elementos: del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. ¿Sale? Lo vamos a hacer para que ustedes vayan entendiendo un poquito mejor. Aquí ya no nos dice que los números de oxidación, chalala, sino que
de manera directa nos pone que los números de oxidación son estos. En el caso del hidrógeno es +1 y en el caso del oxígeno es de -2. ¿Por qué nos pone eso? Vamos a hacerlo de manera separada. Porque la regla 2, como ya la vimos hace ratito, dice que el hidrógeno siempre tendrá un número de oxidación de +1 y en el caso del oxígeno el número de oxidación sería de -2. Es por eso que nosotros lo vamos a colocar igual de manera directa, sin necesidad de estar buscando nuestra tabla periódica. Aquí ya se brinca un pasito, que es multiplicar. ¿Qué tenemos que multiplicar? Tenemos que multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos de cada elemento. En este sería del hidrógeno y del oxígeno. Nos quedaría de la siguiente manera. Hidrógeno sería 2 por +1, 2. Y en el caso del oxígeno sería 4 por -2, -8. ¿Vale? Dice nuestra siguiente imagen, que tenemos que colocar un número tentativo de +6 en el azufre. ¿Por qué +6? Porque si volvemos a colocar nuestra fórmula original, ya que realizamos la multiplicación del número de oxidación por el número de átomos, lo tenemos que volver a colocar en la parte de arriba de cada elemento. Entonces, para el hidrógeno sería +2 y para el oxígeno sería -8. Ahora sí, tenemos que hacer una suma para que nuestras cargas nos dé 0. Entonces, el número tentativo, como lo dice aquí, es +6. Vamos a ver. +2 más 6 nos da +8. Entonces, +8 menos 8 nos da 0. El siguiente paso es dividir cada uno de los números que acabamos de encontrar, los números de oxidación, entre la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Vamos a ver. Si dividimos 2 entre 2, nos da un resultado de 1. En el caso del azufre, acuérdense, si no tiene un numerito en la parte de abajo o en el subíndice, nosotros sabemos que por naturaleza es 1, ¿vale? Entonces dividimos 6 entre 1, 6. Y -8 entre 4, -2. Siguiendo el procedimiento que nos marca el libro, tenemos que corroborar que realmente esos números de oxidación sean correctos. ¿Qué hacemos? Volvemos a multiplicar, pero en este caso por la cantidad de átomos de cada elemento. Entonces tenemos 2 por +1 nos da 2, 1 por 6 nos da +6 y 4 por -2 nos da -8. Y volvemos a decir que +6 más 2 nos da +8, -8 nos da 0. Y así, finalmente encontramos que +1 es el número de oxidación del hidrógeno o sigue siendo el número de oxidación del hidrógeno. Del azufre vamos a tener un número de oxidación de -6 y del oxígeno va a seguir siendo -2. Y colocamos nuestra fórmula original y se los ponemos en la parte de arriba. Hidrógeno +1, azufre +6 y oxígeno -2. Y así nosotros podemos concluir que en la molécula del ácido sulfúrico el número de oxidación del hidrógeno va a ser +1, del azufre +6 y del oxígeno -2. Vamos a ver otro ejemplo para desafanarnos tantito de los del libro y analizarlo paso a paso. ¿Sale? Paso 1. Tenemos que colocar nuestra molécula a desmembrar o a identificar sus números de oxidación. En este caso tenemos al cloruro de magnesio. Analizamos nuestras reglas para ver cuál nos funciona. Y en este caso nos funciona la regla número 5. ¿Por qué? Dice que los elementos de la familia 1 tienen un número de oxidación de +1. ¿Sale? O sea, hace que todos los elementos que se encuentran en la familia 1, todos van a tener un número de oxidación +1 sin excepción, ¿ok? Los de la familia 2 van a tener un número de oxidación de +2. Y aquí es a donde nos ayuda. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el magnesio pertenece a la familia 2. Entonces le vamos a colocar de manera directa su número de oxidación, que sería +2. Siguiente paso, tenemos que multiplicar nuestro número de oxidación por la cantidad de átomos que tiene nuestra molécula. Nuestro elemento en este caso no tiene más átomos, o sea, solamente es 1. Es por eso que decimos que en el caso del magnesio sería 1 por +2, que viene siendo 2. Paso 3, ya que realizamos nuestra multiplicación, volvemos a colocar nuestra fórmula original o nuestra molécula original y colocamos el numerito que acabamos de encontrar en la parte de arriba. Y ahora sí, buscamos un número que sumándole 2 me dé 0, ¿sale?
y obviamente vamos a ponerle aquí el menos 2. Entonces, más 2 menos 2 va a ser igual a 0. Siguiente paso, vamos a dividir el número de oxidación que acabamos de encontrar entre la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que conforman esta molécula. ¿Sale? En el caso del magnesio, vamos a dividir 2 entre 1, que nos daría igual 2, y en el caso del cloro sería menos 2 entre 2. ¿Sale? Y volvemos a colocar nuestra grandísima fórmula para volver a corroborar que realmente esos números de oxidación que acabamos de encontrar sean los correctos. ¿Sale? Entonces multiplicamos 2 por 1, 2, y 2 por menos 1, menos 2. Entonces más 2 menos 2 nos da 0 y concluimos que para el caso del magnesio su número de oxidación es más 2 y para el caso del cloro encontramos que el número de oxidación es menos 1. ¿Sale? Entonces volvemos a colocar nuestra molécula original y colocamos estos números de oxidación en la parte de arriba. En el caso del magnesio es más 2 y en el caso del cloro es menos 1. ¿Sale? Y así nosotros encontramos y podemos concluir que en la molécula del cloruro de magnesio el número de oxidación del magnesio va a ser más 2 y el número de oxidación del cloro es de menos 1. Veamos un último ejemplo para que quede más claro y decimos, primer paso, colocamos nuestra molécula, que en este caso sería el ácido fosfórico, y analizamos nuestras reglas. ¿Qué regla nos funciona aquí? Nos sigue funcionando la regla número 2, donde nos dice que el hidrógeno siempre tendrá un número de oxidación de más 1 y en el caso del oxígeno este número de oxidación es menos 2. Y se los colocamos de manera directa en la parte de arriba de cada elemento. Siguiente paso, vamos a realizar la multiplicación del número de oxidación entre la cantidad de átomos del elemento. Entonces, en el caso del hidrógeno, sería 3 por más 1 y en el caso del oxígeno sería 4 por menos 2. Entonces, nos da 3 en el hidrógeno y nos da menos 8 en el oxígeno. Siguiente paso. Vamos a colocar otra vez nuestra molécula original y los numeritos que acabamos de encontrar en nuestra multiplicación los vamos a poner en la parte de arriba de cada elemento. ¿Sale? En el caso del hidrógeno va a ser más 3 y en el caso del oxígeno va a ser menos 8. Y ahora sí, tenemos que buscar un número que sumándole 3 y restándole 8 me dé 0. Ese número es 5. Entonces, más 3 más 5 nos da un total de más 8. Menos 8, 0. ¿Sale? Siguiente paso. Procedemos a hacer la división de cada uno de estos números de oxidación por cada uno de los átomos que tiene nuestros elementos de la molécula. ¿Sale? En el caso del hidrógeno sería 3 entre 3 más 1. En el caso del fósforo tendríamos 5 entre 1, 5. Y en el caso del oxígeno sería 8 entre 4, 2. ¿Ok? Y volvemos a corroborar que realmente estos números que acabamos de encontrar sean o nos den un total de 0. ¿Sale? 3 por 1, 3. 1 por 5, 5. Y 4 por menos 2, 8. Entonces, más 3 más 5 más 8 menos 8 nos da 0 y nosotros podemos concluir que más 1 es el número de oxidación del hidrógeno, más 5 del fósforo y menos 2 del oxígeno. ¿Sale? Y estos numeritos lo vamos a colocar finalmente en nuestra molécula original en la parte de arriba. Para el hidrógeno sigue siendo más 1, para el fósforo encontramos que es más 5 y para el oxígeno sigue siendo menos 2. Y nosotros podemos de esta manera concluir que en la molécula del ácido fosfórico el número de oxidación del hidrógeno es 1, del fósforo 5 y del oxígeno es de menos 2. Les mando un fraternoso saludo, por favor cuídense mucho y quédense en casa. Una disculpa por aquellos pequeños errores, pero vamos aprendiendo juntos, ¿sale? Cuídense.